Buenas noches. Bueno, a ver, ahorita me tardé porque estaba resolviendo eso de que no podía abrir el whiteboard y tenía que estar revisando mensajes y configuraciones y todo, pero parece que ya está. Entonces ahí ya, a ver, no sé si, ahí ya está viendo la pantalla, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok. Voy a hacer una pizarra nueva para seguir donde estábamos. Vale. Todo ahí está ahí. Y voy a abrir el video ese que estábamos viendo, donde están el recorrido de la subestación. Ya estábamos creo que en la parte final, ¿no? Para terminarlo y ya seguir con otra cosa, ¿vale? Lo busco. Ahora creo que aquí está. Ahí está, ¿vale? Entonces, lo voy a dejar correr y lo voy a parar más o menos en donde nos quedamos ayer. Ya me parece que fue, creo que ya acá donde se veía, donde se empezaba a ver lo de las barras y creo que ya era el recorrido hacia la salida de la línea. Bueno, a ver, entonces me voy a pasar otra vez acá. Y lo voy a dejar correr, ¿vale? Y lo voy a parar más o menos donde nos quedamos ayer, ya para terminarlo. Y bueno, no eternizarnos con eso, ¿vale? Bueno, pues ahí lo vamos a dejar que avance. Te decía, bueno, el que vayas tomando tus notas y creo que en la parte final de ayer comentamos que cuando se hace el diseño de una subestación hay un área que normalmente en los equipos de trabajo hay un área que es el área electromecánica o eléctrica, aunque no se llama electromecánica, y hay un área que es el área civil, y que esos dos equipos de trabajo pues tienen que estar funcionando de manera coordinada, ¿vale? Porque la parte eléctrica pues diseña la subestación, dice en dónde, en dónde se van a instalar las barras, dónde va a estar el transformador y todo ese rollo. Y la parte civil pues ellos se encargan de diseñar las cimentaciones, de dónde van a estar instalados cada uno de los equipos, las estructuras que los van a soportar, ¿vale? Todas las estructuras propias de los buses, el diseño civil de los edificios, entonces es una labor que siempre va en conjunto. Y cuando ya trabajas de esa forma, bueno, pues sabes que siempre tienes que estar coordinado con el área civil para que no vaya a haber ahí, digamos, algún problema, algún detalle, ¿no? De donde el área civil tenga cosas, ¿no? Y tengas que canalizar otra cosa. Dejamos a uno nomás, ¿no? Ok, ya hay alguien como que apagó apágalo, ¿no? Tu micrófono, porque si no, ni me escuchan ni te escucho, ¿vale? Entonces te decía que ahí tiene que estar más o menos eh, organizado, coordinado, y bueno, pues eso es una parte importante que debes de saber, ¿vale? Ahí es donde nos quedamos el día de ayer. Vamos más o menos a la mitad. Voy a seguirle explicando
Y te digo, la idea es que tú vayas tomando tus apuntes. No he subido las publicaciones para que pongas en Classroom lo que hemos trabajado en las últimas clases, pero ahorita, terminando la clase, voy a poner las que corresponden al jueves, el día de ayer y el día de hoy, ¿vale? Y les voy a empezar a dar un vistazo, nada más para ver por dónde andas, ¿no? Y que si hay algo por ahí que aclarar, que aclararlo desde el principio y no ya al final. Bueno, ahí nos quedamos en esa parte. Habíamos comentado aquí esto de los aisladores, habíamos dicho más o menos cuál es el propósito que tienen. Y ya ahorita en esta parte estamos caminando hacia lo que es la salida de la línea. Entonces aquí, por ejemplo, se pueden ver otros equipos. Le voy a tomar captura de pantalla y se pueden ver aquí otros equipos que están, digamos, en esta parte del recorrido. Aquí se puede ver, de los que ya mencionamos, ese que se ve ahí en primer plano es una cuchilla, ¿vale? Ya comentamos que en una subestación, los equipos que más abundan, de los que más hay, son lo que en México le llamamos cuchillas. En otros países le llaman seccionadores. Aquí en México le llamamos cuchillas, ¿vale? Entonces son esos que están aquí. Luego seguir dando para adelante. Aquí este que se ve aquí es un aislador soporte. Fue de los últimos que comentamos el día de ayer, ¿vale? Luego aquí está, si ves aquí en este plano hay otra cuchilla, ¿vale? Es igualita a las otras, es muy similar. De hecho, si ves una y otra, no le vas a notar diferencia, vas a ver que prácticamente son la misma. Voy a tomar otra vez captura de pantalla y lo voy a pegar acá. Ahí la voy a dejar. Y fíjate, aquí en primer plano se ven otros equipos que no habíamos identificado, o por lo menos se habían visto, pero no los habíamos comentado. Está este que está en primer plano, que no sé si alcanzas a ver que, por ejemplo, aquí viene un cable, pasa por el equipo y luego sale otro cable por acá atrás. El cable entonces está pasando a través del equipo. Un poquito ya en la siguiente clase vamos a empezar a comentar algunos temas así generales ya de los equipos de la subestación, y vamos a mencionar con más detalle que en una subestación los equipos pueden estar conectados básicamente de dos formas, que esas formas corresponden a la configuración que tú tienes de conexión de elementos en un sistema eléctrico. Puede ser en un circuito, como los que estudiabas en circuitos eléctricos, que si lo recuerdas, pues nada más hay dos formas en las cuales se pueden conectar los elementos, que pueden ser en serie o en derivación. A la conexión en derivación también se le llama paralelo, ¿vale? Entonces aquí tienes un equipo donde viene el cable, le voy a poner aquí le voy a resaltar, digamos, la conexión con color. Lo voy a poner por aquí, viene el cable. Llega al equipo, llega a una terminal del equipo y luego no se alcanza a ver, pero del otro lado sale el cable. Entonces, viene el cable, pasa a través del equipo y sale. Entonces, digamos que ese equipo estará en conexión, tiene una conexión serie, ¿vale? Entonces, como tiene una conexión serie, no sé si te acuerdas de tu clase de circuitos eléctricos que de los elementos que llegaste a estudiar, ¿cuáles eran los que se conectaban en serie? ¿Te acuerdas? ¿Sí lo recuerdas? ¿Me vas siguiendo lo que te voy diciendo? ¿Se refiere a las cargas? ¿O cuál es la pregunta exactamente? Lo que estábamos diciendo es que en circuitos eléctricos los elementos se pueden conectar solamente de dos formas, en serie o en paralelo. No sé si eso te lo enseñaron en tu clase de circuitos eléctricos. Sí. Ok, sale. Si eso es así, entonces seguramente también te enseñaron que, por ejemplo, cuando tienes que, en un circuito, pues los dos parámetros básicos que se deben de medir, ¿te acuerdas cuáles son? Voltaje y corriente. Voltaje y corriente. Para medir
corriente, ¿te acuerdas cómo te decían que se tenía que conectar el multímetro? Que no fuera un multímetro de ganchos, ¿no? No un multímetro Se tiene que convencional. abrir el circuito No, se tiene que abrir el circuito para que quede conectado como el equipo. en serie. En serie, como dice ahí, serie. Entonces, en una subestación hay equipos que están conectados en serie, como ese que está ahí. Y de lo que acabamos ahorita de decir, ¿qué parámetro, qué cantidad es la que dices que ibas a medir cuando ponías el multímetro en conexión serie? ¿Qué medías? La corriente, ¿no? La corriente. La corriente. Ok, exactamente, la corriente. Entonces, aquí en el caso de subestaciones, ese equipo que estamos poniendo ahí está conectado en serie. Y como está conectado en serie, entonces, ¿qué parámetro es el que estará midiendo? Corriente. Corriente. Y como mide corriente, se llama transformador de corriente, ¿vale? Entonces, es un transformador de corriente. Aquí en México le llamamos TC, T mayúscula, C mayúscula. En otros lugares le pueden llamar transformador de intensidad, TI, ¿vale? Pero bueno, ya te dije, cada quien lo llama como puede, como quiere, como entiende. No es que esté mal, simplemente son cosas, son formas diferentes de decir lo mismo. Lo voy a poner sobre abreviatura TC o TI, en el entendido de que, bueno, vas tomando tus notas y TC significa transformador de corriente, o también TI, transformador de intensidad, ¿vale? Eso, bueno, pues anótalo. Cuando yo revise tu apunte, pues voy a ver si lo captaste y lo entendiste, ¿vale? Entonces, en una subestación, pues hay, como en cualquier circuito eléctrico, tienes que estar midiendo los dos parámetros fundamentales, voltaje y corriente. Si estás midiendo corriente, pues se hace con un transformador de corriente. De hecho, es un transformador de instrumento. Y no sé si en la facultad se siga llevando una materia que cuando yo la estudié se llamaba medición e instrumentación. Y ahí en esa materia de medición e instrumentación, pues te enseñaban lo que era un medidor, lo que era un instrumento, porcentajes de error y todo un rollo, ¿vale? Eso de porcentajes de error y todo, pues es totalmente aplicable a los transformadores de corriente, porque los transformadores de corriente forman parte de los transformadores de instrumento, ¿vale? No sé si eso más o menos va claro para todos. Los tres dispositivos que están en serie es para medir la corriente, o solamente uno. Ahorita nomás hemos comentado uno, es el único que hemos indicado cómo viene su conexión, cómo viene y pasa a través del equipo. Los otros ni los hemos visto, ¿no? Nada más dijimos del primero. Le pusimos TC, transformador de corriente o de intensidad. Ahorita vamos a ver los otros, ¿vale? Vamos a ver si tienen la misma conexión o la tienen distinta. Todavía no lo podemos juzgar, no se aprecia bien. Tendremos que acercarnos un poco más, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Ahora, este equipo es un transformador de corriente, ¿vale? Está midiendo, ¿vale? Cuánta corriente circula. Ahora, si te acuerdas, estábamos, ahorita si me regreso por acá a las anotaciones que habíamos hecho la clase anterior, nada más para indicarte en qué parte estamos ahorita. Si recuerdas, el recorrido fue por aquí, vimos interruptores y cuchillas y luego empezamos a caminar para acá, para acá, para acá, para acá y estamos por aquí. Estamos ahorita en esta parte, viendo este equipo, que es el transformador de corriente, ¿vale? Si lo viéramos acá en esta otra vista, ¿vale? Entramos por aquí, por este caminito, vimos los interruptores y cuchillas a un lado y aquí dimos vuelta y caminamos para acá, ¿vale? Entonces estamos ahorita viendo el transformador de corriente que está por aquí. Ahora, si te acuerdas, esto que está con azul, ¿te acuerdas que habíamos dicho que era? ¿El equipamiento de qué? Las salidas, ¿no? ¿La salida de qué? ¿La salida de qué? ¿De la línea? La salida de una línea de transmisión o la llegada de una línea de transmisión. Ya habíamos dicho que aquí había dos líneas de transmisión. ¿Y te acuerdas, no? Que habíamos, esto ya lo repetí como 50 veces y seguramente lo voy a repetir como otras 200 más en una subestación y te lo vamos a preguntar en el examen. Y cuando lo preguntamos y hay gente que no sabe esto básico, pues quiere decir que no aprendió ni madres.
¿Qué elementos hay en una subestación? Ya lo dijimos un montón de veces: transformador, líneas de transmisión, llegadas o salidas de línea de transmisión y equipos de compensación. Esta, habíamos mencionado que pues aquí estábamos indicando los cables, con lo cual venía la línea de transmisión y se conectaba a alguna de las barras. Ahorita estamos comentando que estamos por aquí viendo los transformadores de corriente. Entonces esos transformadores de corriente estarán midiendo la corriente ¿de qué? Que está circulando, ¿por qué? Por la línea de transmisión. Por la línea de transmisión. ¿Cuánta corriente está circulando por la línea de transmisión? Exactamente. Está fácil, te digo, no tiene mayor chiste, tiene mucha ciencia. Donde estoy parado aquí ya más adelante vamos a entender que esto ya en México le llamamos la bahía de la línea, el equipamiento que sirve para conectarlo a la barra. Entonces el TC forma parte del equipamiento de la bahía de línea, y como forman parte del equipamiento, pues, y es un transformador de corriente, pues está midiendo la corriente que está circulando por la línea, ¿vale? Entonces, bueno, pues así, ese es entonces el TC. Digo, más en la siguiente clase ya estaremos hablando con más detalle, pues que los equipos en una subestación se conectan solamente de dos formas, en serie o en paralelo. El transformador de corriente, pues por su propia naturaleza, como está midiendo corriente, pues se conecta en serie, ¿vale? Ya voy a seguir para adelante y voy a ver el siguiente equipo. Entonces, porque aquí estamos viendo 4 equipos. La cuchilla es el que se ve aquí en primer plano, ya la comentamos varias veces. El siguiente, transformador de corriente, ya dijimos, viene un cable por aquí, pasa a través del equipo y sale el cable. Pero luego hay otros cables acá y otros equipos. Le voy a seguir avanzando y le voy a poner pausa para analizarlo. El siguiente equipo ya se ve un poquito más en primera. El TC ya quedó un poquito allá atrás, otro toque. Ahí está. Un poquitito antes, nada más porque a ver si se alcanza a ver un poquito más del cable. Por ejemplo. Entonces, aquí está el siguiente equipo después del TC. Si te fijas, se parece mucho. Tiene también como una cabeza, una base de soporte. Nada más que este tiene como una caja acá abajo. Este no tiene esa caja. Tiene como una caja, ¿vale? Y otra cosa que lo distingue es que, por ejemplo, este equipo nada más tiene un cable. O sea, no tiene dos cables que pasen a través de él. No sé si lo veas. No se ve muy claro, pero no sé si identifiques este cable, el segundo, que viene. Como que llega al equipo y ya no sale. No es como el TC, que viene el cable, pasa a través del TC y sale. Aquí no, aquí como que nada más llega el cable, conecta al equipo y ya no sé otro cable que salga. No sé si eso lo puedes apreciar ahí en el video, en la animación, si lo puedes ver. Sí, sí se ve. Ok. ¿Sería un transformador de voltaje entonces? Este sería la contraparte del equipo complementario. Como este equipo nada más tiene un cable que llega a él y no sale el cable a través de él, entonces pues nada más tiene una conexión. Y si recuerdas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando conectabas el multímetro, ¿no? ¿Cómo conectabas el multímetro cuando tenías que medir el voltaje? ¿Te acuerdas cómo era esa conexión? En paralelo. En paralelo o en derivación, que también se le llama, ¿no? En paralelo o derivación. Esa es la conexión. Bueno, claro que con el multímetro usabas dos puntas, ¿vale? Aunque realmente una punta era la referencia, una punta pues era el neutro o tierra, y el otro era el que medía el voltaje. Te ibas a medir una diferencia de potencial entre un punto que tendría algún potencial y tierra. Entonces, pues estaba entre potencial y tierra, entre potencial y una referencia, potencial y neutro. Aquí es lo mismo. Aquí viene, este es el cable que está midiendo, digamos, el voltaje a potencial pleno, ¿vale? Entonces, pues lo voy a pintar aquí, digamos, acá lo pinté con azul, con rojo, aquí lo voy a pintar con color azul, nada más para que se vea diferente. Entonces le voy a poner aquí el cable, así. Llega al equipo y no sale del equipo, entonces ese tendrá una conexión en derivación, o que también le llamamos en paralelo. Le voy a poner entre paréntesis derivación, cualquiera de las dos es correcta. En inglés se le dice shunt, paralelo, en derivación. Y aquí en México le llamamos un transformador de potencial, porque está convirtiendo el voltaje o el potencial. Transformador de potencial, TP,
transformador de potencial, o también en otros lugares se le llama transformador de tensión, TT. Entonces, bueno, pues depende de dónde estés trabajando. Algunos aquí en México le llamamos el TP, otros le dicen no, el TP no, el TT, transformador de tensión, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso tiene nada más una sola conexión, está en paralelo, y bueno, está asociado a medir corriente, ¿no? A lo mejor aquí le puedo poner quizá aquí en serie, mide corriente. A lo mejor sobra un poco porque pues transformador de corriente, mide corriente, y el otro mide voltaje. Otra cosa. Mide voltaje. Ahí está, ¿vale? Entonces, transformador de corriente, transformador de tensión. Uno mide la corriente que está circulando, ¿vale? En este caso por la línea de transmisión, porque pues esos transformadores de corriente están instalados en la bahía de la línea, el equipamiento de la línea, ¿vale? El otro pues está midiendo el voltaje en la línea de transmisión, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí va. Estos son otros elementos que se encuentran en una subestación. Aquí, pues nada más que sepas que, por ejemplo, como estamos en la salida de la línea de transmisión, pues nada más normalmente tiene un juego de transformadores de corriente y un juego de transformadores de tensión. No necesita más. No es como las cuchillas que tienen un montón de cuchillas por todas partes, ¿vale? Ahora, le voy a seguir aquí, avanzando un poquito más en la animación, y vemos el último equipo, que está aquí, el que está al fondo. Ese, a estas alturas ya más o menos debes de identificarlo con base en lo que estudiamos o comentamos el día de ayer. ¿Te acuerdas cómo se llama? Era para el campo eléctrico, ¿correcto? No. Tiene un accesorio que permite... Es la apartarrayos, ¿no? Así es el apartarrayo. Tiene un accesorio que permite distribuir el campo eléctrico, pero no es para medir el campo eléctrico, ¿no? ¿Te acuerdas para qué servía el apartarrayo? ¿Para qué dijimos que era? Para proteger sobre tensiones, ¿no? Para proteger contra sobretensiones. Sí puso atención el compañero que ahorita habló. Digo, por lo menos de lo que hablamos ayer, sí. Entonces ahí está. No dijimos el día de ayer la conexión que tenía el apartarrayo, pero aquí la vamos a comentar. Si te fijas, es igual, tiene un cable, llega al apartarrayo y ya no sale cable. ¿Qué conexión será con base en lo que ahorita acabamos de comentar? ¿Qué conexión tendrá? Paralelo. En paralelo, es la misma. Es la misma que tiene el transformador de tensión. Tiene una conexión en paralelo. ¿Vale? Y bueno, pues aquí le voy a poner su abreviatura, AP de apartarrayo. Tiene conexión paralelo. Y bueno, su conexión, y no sino un cable, ¿vale? Y su propósito fundamental, ahorita nada más que sepas, que es para proteger contra sobretensiones, ¿vale? Este es el que protege contra sobretensiones, ¿vale? Porque igual que como estudiaste en circuitos eléctricos, o bueno, seguramente te lo enseñaron, los elementos del sistema, del circuito eléctrico, los elementos o el propio circuito se pueden dañar si pasa alguna de las dos cosas. Si hay mucha corriente, más corriente de la corriente para la cual está diseñado el circuito o alguno de sus elementos, o si hay mucho voltaje, un voltaje superior al voltaje para el cual está diseñado, ¿no? Como cuando, no sé, cuando tienes un diodo, ¿no? Que tienes que polarizar el diodo, no sé, ya no me acuerdo con cuántos volts, no sé, pero si le aplicas el doble del voltaje, a lo mejor los dañas, ¿no? Es lo mismo aquí. Si hay una tensión muy elevada, pues se puede dañar el equipo. Es lo mismo, exactamente, ¿vale? Bueno, no sé si hasta ahí eso más o menos va claro. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ahora, si hiciéramos así un resumen rápido de los equipos que hemos visto que hay en la subestación,
¿Cuáles son los que comentamos el día de ayer junto con los del día de hoy? ¿Qué equipos así comentamos brevemente? ¿Recuerdas? ¿Qué equipos? ¿Cuáles fueron los que comentamos ayer y hoy? Ya con eso ya vimos casi todos los equipos de la subestación. De que hay en la subestación no hay muchos más. ¿Te acuerdas cuáles eran? El transformador de potencia. Transformador de potencia. Si no te acuerdas, yo te lo recuerdo. A ver, vamos a verlo acá. Eso es lo chingón de trabajar así. ¿Te acuerdas qué era este? ¿Qué dijimos que era el verde? Transformador. El transformador. El transformador de potencia. Entonces, ese es uno de los equipos de la subestación. Tiene su bahía completita, su equipamiento para conectarse a la barra. Estos también ya los vimos. Entonces, que acabamos de decir ahorita, ¿cómo se llama? Apartarrayos. Apartarrayos. ¿Y para qué sirven? Para proteger. Para proteger contra sobretensiones. Con sobretensiones, perfectos. Ahí van dos equipos que hay en una subestación. Ahora, ¿qué otros equipos hay? Bueno, aquí dijimos estos transformadores chiquitos para servicios auxiliares. Son transformadores, pero pues de mucha más baja capacidad. ¿te acuerdas que dijimos que era? Banco de capacitores. Banco de capacitores, van 3. Estos, Cuchillas e interruptores. cuchillas e interruptores, 4, 5, van 5 tipos de equipos, 5 equipos diferentes. Estos no son un equipo, es un material, o sea, no es un equipo porque no está midiendo, no se mueve, pero no se puede considerar equipo, pero digamos es un elemento importante de una subestación, no es un equipo como tal. ¿Te acuerdas que eran estos que dijimos que eran? Aisladores. Aisladores soporte. 6. Aunque en estricto sentido no es un equipo. 6. Y con los que vimos ahorita, 7 con los TCs, 8 con los TPs. ¿Sí? ¿Lo ves? 8. Son los 8. Aunque los aisladores no son un equipo, vamos a considerar como uno de los elementos, ¿no? de la subestación, porque pues, tiene su cimentación, tiene su propósito soportar cables y todo. Van 8 equipos diferentes en una subestación. Faltó nada más uno, que son los reactores, que aquí en esta subestación no hay. Pero ya, son todos los equipos que hay en una subestación, ya no hay más. Esos son. Puede haber algunos que sean así como más raros o lo que sea, pero en general esos son. Ya no hay mucho más que eso, ¿vale? Entonces, nosotros en el curso vamos a estudiar cada uno de esos equipos con mucho detalle. El transformador, el interruptor, las cuchillas, ¿vale? Los apartarrayos, transformadores de corriente, transformadores de tensión, bancos de capacitores si da tiempo, y reactores. Esos son los equipos que hay en una subestación, ¿vale? Y cada uno de esos los vamos a estudiar. No sé si eso queda claro para todos. Sí, profe. Para el apunte, profesor, ¿cómo podemos tomar entonces el aislamiento y soporte? ¿Como elemento o como equipo? Aislador soporte. O aislador tipo poste. Tiene muchos nombres, pero aquí en México se le llama aislador soporte porque es un aislador y sirve para soportar, para cargar algo, generalmente cables. ¿Vale? Ok, ¿y lo consideramos como elemento o como equipo en este caso? No, póngale elemento. No es un equipo como tal, no es un equipo porque no está midiendo, ni tiene partes móviles, simplemente está ahí. Pero cuando se hace el diseño de una subestación, dependiendo de cómo esté la configuración de las bahías y lo que sea, pues puedes necesitar aisladores soporte. Hay como subestaciones que pueden no requerir, pero la mayoría sí requiere al menos unos cuantos. No todas, pero generalmente sí se requieren aisladores soporte. Entonces, pues se toman en cuenta porque tienes que hacer el diseño de su estructura, su cimentación, su conexión, todo, ¿vale? Pero como tal no es un equipo, se considera un material,
pero digamos, pues como estás ahí, está junto a la cuchilla y junto a los demás, pues se toma en cuenta, ¿vale? De hecho, se compra junto con todo el equipo. Cuando se compran los TC, los apartarrayos, los interruptores, se compran también los aisladores soporte, si se requiere, ¿vale? Pero no es un equipo como tal, es un material. Bueno, sale. Le voy a seguir avanzando otro poquito, ya para ver la parte final de la animación, ¿vale? Bueno, pues ahí está. Ya en esto último, bueno, pues se van a ver otras vistas, y aquí te vamos a explicar un propósito. Mira, aquí por ejemplo en esta vista sí se aprecia muy bien las barras, como viene el bus tubular, y están aquí los aisladores soporte, soportando las barras, una barra, otra barra, ¿vale? Y aquí no sé si veas aquí al fondo, no sé si veas otros equipos que ahorita ya acabamos de ver, no sé si más o menos los identificas y ves la conexión que tienen. Si los puedes identificar, más o menos te da la idea. Esos color blanco. Son transformadores de tensión, ¿no? Creo. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué ¿por qué los identificas así? Porque tienen nada más un cable conectado a la barra y tiene la cosita esa en la parte de abajo. Ajá, El perfecto. cubito. Ajá, bueno, no todos los transformadores de tensión deben de tener acá una caja, pero lo que sí, ¿cómo identifico yo que es un transformador de tensión, un transformador de voltaje o transformador de potencial o que está midiendo voltaje esa madre? Porque tiene nada más un cable, porque está conectado en derivación. Eso es lo más importante, ¿vale? En la parte de abajo puede tenerse la cajita, eso no la puede tener, eso hasta cierto punto pues no es muy importante. Aquí lo más importante es cómo llega el cable. Llega con un solo cable. Pues aquí todos estos que están aquí, esos grises, pues son transformadores de tensión. ¿Por qué? Pues porque viene el cable por aquí, lo conecta y ya, no sale cable. Está conectado en derivación, este de acá también. Y este de acá también no se alcanza a ver porque quedó como que atrás de la estructura, pero ahí se ve. ¿Vale? Ahora, ¿qué están midiendo estos? ¿Estos qué estarán midiendo? ¿Qué estarán midiendo? El voltaje de la línea de salida. No, esta no es la línea. ¿Qué dijimos que era esto? El voltaje en la barra. El voltaje en la barra. Porque dijimos que esas son las barras, ¿te acuerdas? ¿Qué dijimos? ¿Sí? ¿Se acuerdan todos o no? Digo, está bien, a lo mejor le vas empezando a agarrar la onda, pero lo explicamos un montón de veces. Aquí dijimos, incluso hasta le puse aquí barra, ¿no? ¿Dónde le puse? Aquí está, mira. Esto es lo chingón de trabajar así, que no hay para dónde hacerse. Copiar. Lo voy a copiar y lo voy a pegar allá, ¿vale? Copiar. Entonces, de hecho, ahorita estamos aquí viendo los transformadores de tensión que están aquí en el extremo de la barra 1, la que pusimos ahí en color rojo, ¿vale? La voy a pegar por aquí, nada más así como para acordarnos. Y sí, efectivamente, están midiendo el voltaje en la barra, pues porque están conectados en la barra, están conectados ahí en derivación en la barra, ¿vale? Entonces, esto rojo que se ve aquí, si lo trazo, le voy a poner ahí rojo, ¿vale? Pues esas son las barras, ¿vale? Déjalo, a ver, lo trazo rápido. A veces luego usa la regla porque si no la hago así, pues me quedan todas chuecas. Las rayas y se ven espantosas. La voy a trazar con color rojo. Rojo. Pues ahí está una fase. Ya, acuérdate que son 3. Ya lo he repetido muchas veces porque estamos en un sistema trifásico, ¿vale? Eso es importante. Puede ser que no estés acostumbrado a eso porque casi en la escuela no se estudian cosas trifásicas.
por lo menos cuando yo estudié, ¿no? Entonces, pues por eso se ven 3 juegos de cosas por todas partes, porque están en un sistema trifásico. Entonces está, pues es la barra, ¿vale? La barra. Y como es la barra, pues están, los aisladores de soporte están soportando la barra, y de aquí en el extremo de la barra están conectados los TPs. Están midiendo el voltaje en la barra, ¿cómo le puse acá? Barra 1, en la barra 1. La otra, pues es la barra 2, está ahí con verde, se ve aquí al fondo. No sé si lo alcanzas a ver. Si ves ahí esas, una barra, una fase, otra, ¿sí lo ves? Digo, no sé si más o menos queda claro. Más o menos lo distingues. Digo, no, a lo mejor si no le agarras totalmente la onda, bueno, pues no te preocupes así demasiado, pero bueno, pues esto va a ser, vamos a estar haciendo mucha referencia, pues a esto, a este tipo de instalación. Estamos en subestaciones. Ahí está muy gruesa la línea, creo. A ver si la puedo hacer más delgada. Como que esta estuvo muy gruesa. Aquí. Entonces la voy a pintar en color verde. Está igual una fase. Ahí se ve la otra fase. Y ahí está la otra fase. Esa es la otra barra. Dijimos, esta subestación tiene 2 barras. Hay subestaciones que pueden tener 1, 2 barras, 3 barras, o subestaciones que no tienen barra. Esta en particular tiene 2. Entonces aquí están estas conexiones. Entonces estos son los TPs aquí abajo. Esos TPs están midiendo el voltaje. El voltaje en la barra 1, si le llamamos barra 1 es, ¿vale? Entonces estos están midiendo voltaje, el voltaje en la barra 1. Y acá al fondo si ves que están otros 3 TPs, si los identificas, ¿no? Y es la misma historia. Están midiendo estos TPs, están midiendo el voltaje en la otra barra, en la barra 2. Está conectados en derivación. Entonces, generalmente, cuando las subestaciones tienen una barra, pues tienen 3 TPs que están midiendo, cada TP está midiendo el voltaje en cada fase de la barra. Como aquí tenemos 2 barras, que son independientes entre sí, bueno, pues los TPs están midiendo el voltaje, 3 TPs están midiendo el voltaje en una barra, y los otros 3 TPs están midiendo el voltaje en la otra barra, ¿vale? Vamos a ver, pues ahí está. Ahí. No sé si eso más o menos va claro. Sí, profe. Sí, profe. Acuérdate, ahorita el propósito de esto es que más o menos puedas darte una idea de cómo se ven los equipos, ¿no? Qué forma tienen, de lo que sea, porque eso pues lo que vamos a estudiar en todo el curso. Vale, le voy a seguir avanzando aquí un poquito en la animación. Ya queda poco, ¿vale? Ahí se ven los TPs, aquí, en el extremo. Generalmente se ponen en el extremo de la barra los TPs. No es una regla, pero generalmente se ponen. Ahora te voy a explicar un poquito más de cuando se hizo este proyecto, ¿vale? Ya es la parte final de la animación. Cuando se hizo este proyecto, lo que se requería ver era saber si era posible poner un segundo transformador. Así que me voy a regresar aquí tantito donde está donde se ve aquí, a ver si se ve al fondo el transformador. Ya dijimos, esta subestación tiene un transformador, que el verde, ese grandote que está ahí, ¿vale? Entonces, de lo que se trataba era de ver si en esta subestación se podía ampliar la subestación. Es algo común que suele hacerse en subestaciones. Las subestaciones pues tienen cierto diseño. Aquí no se aprecia bien. Déjame ver si acá en alguno de los... Ah, sí, aquí está. Aquí está el transformador, el verde, el que es el grandotote. Y lo que se estaba analizando era ver si esta subestación, Xochimilco, se podía ampliar para poner un segundo transformador, otro transformador similar a este, ¿vale? A ver si había espacio en la subestación para poder instalarlo. De eso se trataba, ¿vale? Entonces, cuando nos encargaron de hacer eso, bueno, pues cuando estábamos analizándolo, con el simple hecho de haber hecho planos, o sea, de haber hecho los planos, de haber hecho
el plano de arreglo general, la vista en planta, que aquí digamos desde ahí arriba, pues aquí se ve, eso sería el arreglo general de la subestación, la vista en planta, pues como que se hubiera podido analizar, pues aquí vemos si hay espacio aquí suficiente para poner un segundo transformador. O sea, desde el punto de vista, digamos, de diseño, viendo, haciendo el dibujo de la subestación con la vista en planta y la vista en secciones, hubiera podido ser suficiente para determinar si se podía instalar un segundo transformador o no. Porque surgió del hecho de que decían, bueno, es que si no se puede poner un segundo transformador, entonces será necesario construir una nueva subestación, porque ya te dije, bueno, no me acuerdo si te he dicho, en los sistemas eléctricos hay distintas áreas, unas que se encargan de proyectar, de analizar, de ver hacia dónde va a crecer la red, de ver dónde se van a poner nuevas subestaciones, dónde se van a construir nuevas líneas de transmisión, dónde va a haber nuevas centrales de generación, ¿vale? Entonces es un área que se dedica a hacer la proyección del sistema en 5, 10, 20 años, ¿vale? Ahora, eso, pues seguro, eso es como que habían estudiado que en esta zona iba a haber un incremento en la carga, en la demanda, y se requería poner un segundo transformador. Entonces, y nos dijeron, pues si el área de diseño me dice que no es posible ampliar la subestación Xochimilco para poner un segundo transformador, tendremos que buscar un terreno en esta zona, ¿vale? En la cual pues podamos construir una nueva subestación para poner un transformador que necesitamos en esta área. Entonces, bueno, pues de eso se trataba, ¿vale? Y como esta decisión se tenía que tomar ya no a nivel técnico de los que diseñamos y todo, sino ya a nivel más como directivo, entonces por eso dijimos, pues, vamos a explicárselo ahí al director de tal área, pero para eso, como estaba el tema aquí estaban apenas haciéndose este tipo de que en su momento se llamaban maquetas electrónicas, ¿vale? Hacer el modelado y todo el rollo. Entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar esto y hacemos el análisis, pero ya lo hacemos viendo, haciendo el modelado y ya con animación y vemos si se puede construir o no, pues, si se puede poner o no el segundo transformador y ya se lo mostramos a la gente que toma la decisión, ¿no? A los tomadores de decisión, pues la parte directiva. Entonces, bueno, pues ahorita lo que se va a ver es una de las soluciones que se analizó porque se hicieron, no me acuerdo, creo que 2 al menos. Entonces se va a ver una de las soluciones donde una solución era que para poder poner el segundo transformador se podía usar este espacio que está aquí, ¿vale? Se tenían que quitar los TPs, estos TPs que ahorita comentamos que están aquí en el extremo, se tenían que quitar y se tenían que reubicar por acá en medio. Estos pues ahorita están puestos en el extremo de la barra, pero pueden estar en cualquier parte, nada más con que estén midiendo el voltaje, la barra es corrida, entonces con que estén en cualquier parte, aquí en medio de las bahías, pues pueden hacer su función sin problema. Entonces estos se tenían que reubicar, y aquí una de las alternativas que se planteó es que aquí, que ya te he empezado a comentar que ese equipamiento que permite conectar el transformador o una línea de transmisión a una de las barras, que es la imagen ahorita que traje para acá, este equipamiento que ahorita a lo mejor no lo ves y todavía no lo entiendes muy bien, pero más o menos le tienes que ir ya un poquito pescando. Ese equipamiento, le llamamos aquí en México la bahía, es el equipamiento, las cuchillas, el interruptor, los TCs, todo esto que permite conectar a la barra, la línea de transmisión del transformador, se le llama la bahía. Entonces, se tenía que ver si se podía construir una nueva bahía para poner un segundo transformador. Entonces el análisis era ese, quitar estos TPs de aquí, reubicarlos, quitarlos de este extremo y ponerlos por acá. Claro que la barra se tenía que ampliar, o sea, estas barras se tenía que ampliar, hacerla más larga, y aquí se tenía que construir una nueva bahía. Una nueva bahía, y si mal no recuerdo lo que se proponía era que, ¿te acuerdas que dijimos que esta subestación tenía 2 líneas de transmisión? Que una estaba aquí y la otra estaba acá. Y si no te acuerdas, bueno, le pinto así rápido. Esta es una salida de la línea, esta que está acá, que se ve, esta era una salida de línea y por acá había la otra salida de línea estaba por acá, si no lo recuerdo, por aquí. Entonces,
equipamiento para una línea, equipamiento para un transformador, equipamiento para una línea, ¿vale? Entonces, a ver si había espacio para poner otro segundo transformador. Entonces, la idea era usar este espacio, construir una bahía, ¿vale? Pero para que los transformadores quedaran juntos, que es uno, cuando se construye, pues, se busca que queden juntos porque comparten instalación y todo. Bueno, entonces, lo que se había propuesto era, si mal no recuerdo, mover la bahía de una línea y ponerla acá para que ahora la línea de transmisión saliera de este extremo y el equipamiento actual de la línea, ¿vale? Uno de los que pintamos ahorita en azul, se usara como equipamiento para transformador porque son muy parecidos, el equipamiento es muy parecido. Entonces lo que sigue ahorita ya aquí en la parte final de la animación, se va a ver cómo estos TP se van a desvanecer, en señal de que se tienen que quitar de aquí. Este camino también se tendrá que también era proyectado quitarse, o sea, todo esto que estaba aquí tenía que quedar libre para construirse esa nueva bahía que te digo, ¿vale? Entonces le voy a dar ahí adelante, ahí no sé si ves que ya se empiezan como a desaparecer. Estos postes de alumbrado también se tenían que quitar. Todo esto tenía que quedar disponible para construir una nueva bahía, para una línea de transmisión que se iba a mudar para acá y el equipamiento actual de la línea de transmisión se iba a usar para el segundo transformador. Esto que te digo de intercambiar así este equipamiento de bahías es algo común, ¿vale? Hasta cierto punto es común, es algo que se suele hacer con frecuencia, porque de repente necesitas ampliar la subestación para una parte, pero es que acá tiene que llegar la línea y acá tengo un transformador, entonces los voy a intercambiar, si así lo quieres ver. Eso es algo común que se suele hacer en subestaciones, y ahorita pues nada más estamos viendo aquí cómo se tiene que construir una nueva bahía y luego intercambiar, ¿vale? Entonces ahí lo voy a pegar, ahí lo voy a seguir avanzando, ahí por ejemplo ahí ya se están desapareciendo, ya se desaparecieron, ese equipamiento ya se desapareció, se tenía que reubicar los TPs por acá, ¿vale? Y aquí se tenía que construir una nueva bahía, mira, ahí ahorita ya está apareciendo. Entonces ahí se vio que efectivamente sí hay espacio suficiente para construir una bahía nueva. Esta va a ser la bahía de la línea de transmisión, la segunda línea, ¿vale? Que ya estaba acá del lado derecho, pero se iba a recorrer para acá, para el lado izquierdo. Entonces ahí está, sí, había espacio suficiente, mira, perfectamente cabía, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa fue una de las alternativas que se propusieron, donde ya se tenía el equipamiento para la línea de transmisión, ¿vale? Ahora, le voy a seguir dando para adelante, entonces con eso se verificaba que efectivamente sí había espacio. Ahora, la bahía de la línea de transmisión es esta que está acá, esta que está acá me parece, esta de aquí es la que se iba a mudar, porque está en el extremo y era la que se iba a usar para el transformador. Le voy a regresar ahí un poquitito más. Como esta bahía de línea estaba en el extremo, entonces la íbamos a usar como bahía del transformador, para que los dos transformadores quedaran juntitos, uno pegado al otro, ¿vale? Entonces, ya no necesitabas tener estos apartarrayos y estos TPs y estos transformadores de corriente, ya los podías quitar de aquí, porque ya la línea se iba a mudar del otro lado. Entonces, ahora el equipamiento lo ibas a tener, pero en el extremo, para medir la corriente en el transformador, pero del lado donde está el transformador. Entonces ahorita, no sé, a lo mejor no sé si se aprecie, pero se va a ver que estos equipos que están aquí se van a desaparecer en señal de decir es que aquí ya no los ocupamos, las ocupamos ahora tenerlos al fondo, ¿vale? Entonces ahí no sé si ahorita ahí desaparecen, incluso están desapareciendo estos marcos, estas estructuras que están puestas aquí, ahorita se están como desvaneciendo, en señal de que tampoco se necesitan. Se habían puesto porque eran salidas de línea, pero ya va a ser bahía de transformador, ¿vale? Entonces ahí le voy a dar, ahí ya eso se tenían que quitar, no era necesario tenerlos, ¿vale? Y ahora esta, que era la bahía, era originalmente de línea, se iba a usar de transformador, entonces iba a completar el equipamiento por acá al fondo, que es ahorita la última parte ya de la animación, ¿vale? Entonces te digo, las bahías de una línea y de un transformador son muy similares, muy, muy parecidas. Nada más cambia a veces la ubicación de los transformadores de corriente, pero todo lo demás es muy igual. Aquí, por ejemplo, ya ahorita empieza a aparecer cómo quedaría el segundo transformador, uno pegado al otro. Es como que la solución era la más limpia, ¿no? La que resolvió el problema con la menor cantidad de movimiento. Había otras, si mal no recuerdo, se hicieron varias, pero esta como que era la más limpia, la más sencilla, ¿no? La más fácil de implementar, ¿vale? Entonces ahí
Y aquí, por ejemplo, no sé si aquí todavía se ven como fantasmitas los transformadores de corriente que estaban en el extremo. De hecho, los que vimos hace ratito cuando explicamos que viene un cable y pasa a través del TC. Entonces, pues tienen conexión serie. Estos serían ahora los transformadores de corriente que medirían la corriente en el transformador, la corriente que estaría circulando por el transformador. ¿Vale? Le voy a dar un poquito ahí, ¿vale? Ahí ya terminaron de aparecer, ¿vale? Y pues, ahí esa era una de las alternativas de solución que se propusieron para que se pudiera ampliar. Con eso se verificaba así que efectivamente sí era posible ampliar la subestación Xochimilco, porque esa es, digamos, es una situación que se presenta con muchísima frecuencia, que tú tienes una instalación, una subestación que existe, y luego por requerimientos de la red, crecimiento, aumento en la demanda, crecimiento de la carga, o simplemente expansión del sistema, se necesita ampliar la subestación. Todas las subestaciones generalmente se amplían. Es muy raro una que no se amplíe. Pueden pasar 10, 20 años, y de repente al año 25, ¡pum!, se amplía. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hubo necesidad de crecer en esa zona, de crecimiento, ¿vale? Entonces, bueno, ahí se veía como esa era la solución propuesta, ¿vale? Una de las soluciones que se propusieron. Le voy a dar un poquito, no sé si aquí también, por ejemplo, veas que aquí entre los dos transformadores también se propuso poner un muro. Si ves que es como un muro grandotote, no sé si lo alcanzas a apreciar, ¿vale? Cuando estemos viendo transformadores los vamos a analizar con más detalle. Pero que sepas que cuando teníamos un solo transformador no había necesidad de poner un muro. Pero ya cuando pones otro transformador que está cerca, que están físicamente cercanos uno al otro, se suele poner un muro. A veces aquí en México le llamamos mampara, en otros países le llaman muro cortafuego, ¿vale? Y precisamente ese es el propósito que tiene, que si por alguna razón se dañara un transformador, ya te dije, el transformador, ayer lo comentamos, tiene aceite en su interior, y el aceite es combustible. Entonces cuando falla un transformador, a veces se puede empezar a quemar por el aceite que tiene. Es puro aceite, y pues el aceite es un combustible. Entonces hasta cierto punto es fácil que se queme un transformador si tiene una falla grave. Entonces, sí, el propósito de que tú pongas algo en medio es que si se está dañando ya un equipo, pues que no se dañe el otro. O sea, que liberes, que si un equipo se te dañó, esa falla no contamine al otro. De eso se trata, ¿vale? Entonces, es una práctica común, no creas que nomás es aquí en México, es una práctica universal que se emplea en la mayor parte de las subestaciones donde tienes 2 o más transformadores juntos. Aquí hay 2, pero puedes tener 3, 4, 6 o 9 unidades juntas, una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces se suele poner, esto forma, digamos, parte de las medidas del sistema contra incendio. O sea que si llega a haber un incendio en la subestación, tú pongas medidas que mitiguen, minimicen, reduzcan el impacto de ese incendio, ¿vale? Y como transformador es el equipo más costoso de la instalación, bueno, pues la filosofía es, pues si ya se me dañó uno, no quiero que ese daño me contamine el segundo. Por eso es que se suelen poner mamparas, muros cortafuego, paredes entre los transformadores. Sobre todo cuando están cerca. Si este transformador estuviera muy lejos, 20 metros, por ejemplo, pues a lo mejor ya no es necesario poner porque está muy lejos, y la probabilidad de que un transformador que se esté quemando alcance a otro que está muy lejos por allá es baja. Pero si están cerca, la probabilidad es alta. Bueno, entiendo que vas tomando tus notas de eso. Entonces, no sé si eso más o menos queda claro. Profe. Vale, le voy a dar otro poquito más porque digo, ya estamos en la parte final propiamente. Si te fijas cuando comentamos en el proyecto se tuvo que eliminar el camino. No sé si ahorita cuando estábamos en esta parte, ahora estaremos un instante aquí. Este camino se tuvo que quitar porque aquí se construyó la nueva bahía. Entonces todo lo que estaba aquí, incluyendo el camino, se tuvo que quitar. Entonces ya no había manera con la cual pudieras tener circulación
en la subestación. Eso fue parte de lo que también se analizó, y dijeron, bueno, pero entonces, si se implementa esta solución, ¿cómo vamos a poder meternos a patrullar la subestación? Porque ese camino ya lo quitamos. Entonces, una de las soluciones que se hizo fue, bueno, pues no es algo común, quedó así como, digamos, como un poquito raro, ¿vale? Pero la solución que se dio era, pues, que para patrullar, para poder entrar a las bahías internas de la subestación, pues lo tenías que hacer por la calle. Por eso es que ahorita aquí la camioneta está. Aquí se puso una puerta, esta puerta no existía, y se puso de tal manera que para entrar a patrullar o entrar en el área eléctrica, pues tendrías que hacerlo desde la calle. Digo, esa fue la solución que se nos ocurrió, y bueno, pues así fue como se implementó. Estaba como raro porque pues para accesar al área eléctrica te tenías que salir de la subestación y entrar por fuera. Digo, a veces así hay soluciones a veces como raras que se implementan, pero pues funcionó, ¿vale? Y eso pues al final de cuentas como que se analizaron varias opciones, y esa solución se implementó. Entonces, con eso pues ya se le mostró a la gente, ¿no? A los directivos, pues que efectivamente sí se podía ampliar. Aquí está el segundo transformador, se reubicó la línea de transmisión que estaba en este extremo, se reubicó para acá, que es algo común que se hace en una subestación, y ya no fue necesario comprar un terreno, construir una subestación nueva, porque obviamente ampliar una subestación es muchísimo más económico que construir una subestación nueva, porque construir una subestación nueva pues es construir las barras, caseta de control, obviamente pues el transformador si no te lo quitas, pero toda la instalación completita nada más que poner un transformador y seguramente una salida de línea, porque no nada más tiene que ser el transformador, tiene que tener una línea, o sea, eso, digamos, representaba un costo de un montón de dinero, ¿vale? Entonces aquí se vio que efectivamente está perfecto, entonces ya lo entendieron los directivos, y bueno, pues ya esa fue una solución que se les propuso, y bueno, pues así se hizo la ampliación de esta subestación Xochimilco. Se estudiaron como otras alternativas y se hicieron animaciones, pero ahorita nomás estoy mostrando como la que fue la más sencilla y la que se ejecutó. Bien, bueno, ahorita ya estamos llegando a la parte final del video, no sé si para todos quedó más o menos claro. El propósito de esto era simplemente que si no has estado en una subestación antes, pues que tengas una idea de cómo es por dentro y qué partes hay. Cada una de esas partes las vamos a estudiar con detalle. Los equipos, más o menos cómo se ven, cada equipo lo vamos a estudiar también, viéndolo ya a fondo. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las normas? ¿Cómo se especifica? Todo eso, ¿vale? Cada equipo lo vamos a ver con detalle. Bueno, no sé si hasta ahí más o menos eso quedó claro para todos. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, Bueno, profe. le voy a dejar ahí correr la animación, en lo que abro aquí el Excel para pasar la lista, por si tú quieres tomar algunas par de notas más o algo, porque ya estamos llegando a la parte final de la clase, ¿vale? Aquí ya. Ahorita la abro, ¿vale? Entonces, bueno, usted dijo eso. Se hizo hace ya un montón de años. Ya más de 15 años fácil. Y bueno, pues estuvo muy interesante porque todos los modelos, el modelo del interruptor, del transformador y todo ese rollo, pues se hicieron los modelos en 3D. Y ya después se hizo la animación. Que bueno, ya no me he metido mucho a ver esto de animaciones, pero como que se sigue ocupando, más o menos, ya hay más programas que los que había antes, pero sigue siendo más o menos el mismo principio. Los mismos programas, quizá un poco más avanzados, pero sigue siendo básicamente lo mismo. ¿Qué otra cosa? A lo mejor cuando se hizo esto, bueno, pues este fue un trabajo que no se hizo en un ratito, ¿no? Tomó
varios meses, si no me recuerdo, pero tomó, yo creo que por lo menos un par de años hacer el modelado, no solo de esto, sino de varias subestaciones de varios niveles de tensión, ¿vale? Porque era un proyecto como más extenso, y aquí pues se vio aplicar lo que ya se estaba haciendo para un caso muy, muy particular, de ver que se podía ampliar esta subestación, pero la idea era tener modelados por lo menos la mayor parte de los equipos de distintos niveles de tensión, o por lo menos los más importantes, 115, 230, 400 kilovolts, ¿vale? De tal manera que pues tú pudieras armar, digamos, hasta cierto punto sencillo, porque ya tenías muchos modelos en 3D, armar subestaciones así en 3 dimensiones, ¿vale? Como que eso era la tendencia, y ya a partir del modelo pues ya tú le podías poner ahí que le pico aquí al interruptor, y ahí el interruptor me indica, ¿no? Sus características, su especificación, algo como lo que fue, como que lo que ahora a lo mejor puede ser ¿cómo se llama esto? Como hacer modelos con Revit, pero como que orientado a la parte de sistemas de potencia, ¿vale? Claro que en su momento también pues, se vio que eso pues requerías, no en cualquier equipo, por ejemplo, podías hacer el modelado, no en cualquier equipo podías hacer la animación, tenías que tener una buena máquina, buena memoria, tarjeta de video, un montón de cosas, ¿vale? Y eso, bueno, pues también pensar que cualquiera lo podía hacer, y que en cualquier máquina lo podías procesar y todo, pues era un simple deseo, porque al final de cuentas pues se requieren recursos y tiempo, y luego a veces cuando estás haciendo proyectos pues no te da mucho chance de que te pongas a hacer las cosas con tanto detalle. Pero estuvo muy bien, ¿no? Porque en su momento pues nos metimos a analizar, explorar, aprender todo esto, y fue, digamos, de impacto, porque incluso llegamos a dar clase a la gente, o cursos a la gente de CFE, para que ellos aprendieran a hacer los modelos, porque al final de cuentas también se trataba de que ellos también los hicieran, no solamente nosotros, sino que ellos lo implementaran, y pues así se trabajara, ¿vale? Pero bueno, ya sabes, también otra cosa que influye, pues también, ya sabes, estamos en México y la política, y de repente hay una dirección o la parte directiva que tiene ciertas ideas, y al rato llega la política y cambian a los directivos, y llegan otras gentes, tienen otras ideas, pues ya cambian también las necesidades y los trabajos y los flujos y todo, y a veces eso falta mucho, luego darle continuidad, y eso pues se nota. Me vas a escuchar que yo te voy a estar diciendo con mucha frecuencia que subestaciones, líneas de transmisión, sistemas de potencia siguen mucho a la política, porque están asociados a la parte de energía, y la parte de energía siempre está muy ligada al sistema político del país que se trate. Esa es la realidad. ¿Vale? Te voy a pasar la lista de hoy para liberarte. Me contestas si estás por ahí, ¿sí? ¿Alarcón? Aquí, profesor. Vale. Anaya. Presente, profe. Bien. Aspier. Presente, profesor. Camposano. ¿No? Caudillo. Presente, profe. Bien. Cornejo. Presente. Bien. Flores. Presente, profesor. Bien. Franco Reséndiz. Presente. García Reyes. ¿No? González Peña. Presente, profesor. Sí. Hernández. Presente. Hernández Sánchez. Presente, profe. Bien. Hernández Sánchez Ana. Presente. Bien. Ledenchi. Presente, profe. Maldonado.
Maldonado está. Creo que no, ¿no? Mendoza. No. Mireles. Presente, profe. Modesto. Presente. Morales. Presente. Núñez. Presente. Ortiz. Presente, profe. Aquí sí. Bien. Parra Fuentes. Presente, profesor. Pimentel. No. Piñón. Presente, profe. Ponce. Bien. Ramírez Pérez. Presente. Ramón. Presente. Ríos Barba. Presente. Robledo. ¿No? Sánchez González. Presente, profe. Muy bien. Sánchez Gutiérrez. Presente. Santillán. Presente. Bien. Segura García. Presente, profe. Bien. Villegas. Presente. Yáñez García. ¿No? Y acá. Vázquez López. Presente, profesor. Trejo Chávez. Presente, profesor. Reynosa. Presente. Romero. Presente. Lugo. No. Pérez Cervantes. Presente. Marco Zamora. Presente. Ibarra. Presente. Ramírez Cabrera. Presente. Bien, ¿fueron todos? Perdón, profesor, tuve un problema con mi micrófono. Soy Campuzano Sánchez, soy el tercero, cuarto, no sé. Vale. Gracias, profesor. Bueno, pues ahí está. Si no hay nada más, les agradezco su atención y le vamos a dejar y nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Muchas gracias. Sí, profe. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Profesor,